Bueno, buenas tardes. Yo creo que... ¡Uy, la luz! Se hizo la luz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ir comenzando la sesión de la tarde, más que nada porque cuanto antes empecemos, antes terminaremos. También de cara a la visita a la colección permanente, que bueno, habéis recibido todos ya la entrada, ¿eh? Bueno, hemos pensado Ángeles y yo que bueno, que para qué me iba a presentar, ¿no? Si creo que ya de todo el plantel que tenemos de conferenciantes en este curso, a lo mejor yo soy la más vista, digamos, ¿eh? Así que bueno, no por ello, por dejar esas cosas tan oficiales, no por ello voy a dejar de agradecérselo, de agradecer al Museo Thyssen una vez más que bueno, que ponga a nuestra disposición su casa, este magnífico emplazamiento para hacer todo este ciclo de conferencias. Bueno, la mañana ha sido muy interesante, llena de referencias, llena de ideas, y ahora vamos a saltar, vamos a dar un salto, vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir a Estados Unidos a tratar de conocer un poco las referencias que pudieron tener una serie de artistas norteamericanos a la hora de bueno, esa búsqueda de la realidad visual más allá del mundo de la percepción tangible, ¿eh? Hemos visto que otros artistas, Malevich, Kandinsky, por ejemplo, tuvieron un gran repertorio de influencias intelectuales, ¿eh? En cambio, los artistas estadounidenses pertenecían a una única nación, tenían, digamos, un contexto cultural más homogéneo que el de Mondrian, Malevich, Kandinsky, pero no obstante, los norteamericanos recurrieron a referencias étnicas y culturales también muy amplias y divergentes. Ahora voy a esperar a que se ponga el PowerPoint, pero ahí están estos señores técnicos que lo hacen. Yo no me atrevo a tocar nada porque lo fastidio, pero ellos nos la ponen ahora para que yo pueda ir cambiando. A ver, bueno, el primer caso de estudio, y quizás al que le vamos a dedicar algo más de tiempo, porque además de hecho es el que está más presente de todos los artistas de los que voy a hablar hoy, el que está más presente en la magnífica exposición que ha comisariado Guillermo Solana es Jackson Pollock, al que vemos aquí, que creció en Wyoming y que descubrió su vocación muy tempranamente, ¿eh? Él, a través de sus maestros, adquirió un cierto interés también en la teosofía, de la que hemos estado hablando antes, y de otras formas de pensamiento esotérico. Su primer encuentro directo con el arte tuvo lugar en 1930, cuando antes de trasladarse a la costa este y a Nueva York, viajó a California expresamente para ver este mural que estamos viendo aquí, que había concluido recientemente José Clemente Orozco en el Pomona College de Claremont. Esta obra lo puso en contacto con el Renacimiento italiano y con el manierismo español e italiano, que eran fuentes primarias e importantes también para lo que serán después las primeras abstracciones de Pollock en 1940. A través de este mural, pues él toma contacto un poco con toda la tendencia del muralismo mexicano, que será también que le afectará profundamente a lo largo de su trayectoria. Eran, por supuesto, referencias que, a diferencia de Pollock, no habían podido tener, por ejemplo, todos estos pintores abstractos europeos que han ido surgiendo a lo largo de las conferencias de esta mañana. A pesar de que, bueno, esta obra del Pomona College la conoció directamente, había otra gran obra de Orozco, cuya escala y contenido social afectaron a Pollock de una manera muy profunda y que solo conoció a través de reproducciones. Fue esta obra, que es La Cúpula del Hospicio Cabañas en Guadalajara, que constituía el mayor ciclo del muralista mexicano y que de hecho obsesionó a Jackson Pollock durante el resto de su vida.
lo podemos ver claramente, esa influencia tan determinante que realizó sobre él. Lo vemos en la obra de la parte inferior, La llama, que es una obra que normalmente se fecha, y de hecho así aparece, entre 1934 y 1938, pero que de hecho probablemente se pintara un poco más tarde, entre 1939 y principios de 1940. Como vemos en esta obra, en La llama, vemos cómo pasando por el filtro de Orozco, esta llama se convierte en un elemento purificador, que vemos cómo en la obra parece oscilar y consumirse, en una composición donde aparecen múltiples figuras que se confunden con esa presencia de la llama. Llegado a Nueva York, Pollock se matriculó en el Art Student League, la Liga de Estudiantes de Arte, que estaba dirigida por Thomas Hart Benton. Más que cualquier otro artista de su generación, Benton reflejaba las contracorrientes que conformaban el arte norteamericano durante la década de 1930. Benton se había convertido en el líder de la escuela regionalista, que propugnaba como tema el retorno a las virtudes rurales estadounidenses. Benton además era muralista y había estudiado también a los mexicanos, de ahí ese nexo de unión también con Pollock. Hay que decir que Benton creía en la función social del arte, como muchos de sus compañeros de generación, y estaba influido por la filosofía de John Dewey, que consideraba el arte como un modo de comunicación entre el hombre y su entorno. Fue precisamente durante los años en los que Pollock estudió con Benton cuando comenzó a ampliar sus horizontes culturales y a absorber lo que un importante historiador del arte norteamericano de esta joven generación había denominado como el hombre moderno. Hay una serie de publicaciones de estos años que tuvieron lugar en los Estados Unidos en la década comenzaron en la década de 1920 con obras como La mente en acción de James Harvey Robinson, publicada en 1921. En este texto, por ejemplo, se exigía la regeneración intelectual del hombre moderno frente al cambio de valores y nuevas fuentes de conocimiento. Se sabe, por ejemplo, que Pollock este libro lo manejó y copió pasajes enteros. En 1949 también tuvo lugar un acontecimiento muy destacado con la publicación de otro libro, el de Joseph Campbell, el más importante especialista en mitología de su tiempo, con el título El hombre de las mil caras. Es muy importante en todas estas ideas cómo hay una moda muy influyente de la antropología, acentuada además por las enseñanzas de Franz Boas en la Columbia University. Es decir, hay toda una corriente intelectual de un poco recuperar, digamos, un poco las raíces que tiene que ver mucho con la antropología, por ejemplo, y lo que se quiere es un poco recuperar el arte prehistórico y tribal y los patrones de comportamiento que lo gobernaban por encima de todo. O sea, la capacidad, ellos veían que el arte era una manera para el hombre para comunicarse a través del tiempo. La última obra a la que nos referiremos es este Modern Man, que es otro libro publicado en 1936, que luego se tradujo como El hombre moderno, su creencia y comportamiento, de Harvey Ferguson, que también habla un poco de estas ideas. De esta manera, gracias a estas lecturas y a este contacto que fue estableciendo con todas estas ideas, Pollock llegó a la convicción de que si bien el arte tenía que ver con la comunicación, también se ocupaba del descubrimiento de uno mismo. A través de Benton y de su círculo, Pollock estableció un primer contacto con toda la comunidad de intelectuales en torno a la obra del filósofo Carl Jung. También a través de toda esta comunidad conoció a John Graham, al que vemos aquí en esta
en esta fotografía, que es un pintor y teórico ruso que era refugiado político. John Graham es el nombre que adoptó una vez que estuvo en Estados Unidos como refugiado. Pollock había leído un texto de Graham titulado Picasso y el arte primitivo. Era un artículo que Graham había publicado en el Magazine of Art en 1937 y había querido conocerlo. En este sentido, Graham era como una especie de enciclopedia ambulante de conocimientos. Tenía un amplio conocimiento sobre todo lo que tenía que ver con el chamanismo, con el arte ritual, con la magia en general. Y de hecho, poco tiempo después, Pollock comentó que Graham era la única persona que sabía realmente de qué trataba su arte. El propio Graham también, ya decimos, era artista. Hemos traído aquí algunas obras que están en el Museo de Arte, en las colecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Graham además publicó en 1937 este texto que aquí aparece, Sistemas y Dialécticas. Y ahí, entre las cosas que decía, por ejemplo, en general, las razas y las naciones desarrollan cultura en proporción al libre acceso que tengan a su pasado racial, representado por el folclore. Decía, un cuadro es un fenómeno autosuficiente que no tiene que basarse en la naturaleza. Hay hombres con ojos absolutos que pueden evaluar toda forma de la naturaleza, entender su lenguaje, representarla, traducirla y reevaluarla de manera absoluta. Bueno, todo esto influye de una manera decisiva en Pollock. Pero todavía a finales de los 30 y comienzos de los 40, Orozco era la principal influencia de Pollock. Pollock estudiaba la obra del mexicano en reproducciones y consultaba los murales de 1932, estos que estamos viendo aquí en Dartmouth College, en New Hampshire, una institución que visitó en 1937. Ahí hay todo un ciclo en la biblioteca, está todo cubierto por grandes murales, y Pollock estaba particularmente obsesionado por el panel del sacrificio, que es la obra que quizás se reproduce más frecuentemente. Hay que decir que, por ejemplo, Sacrificio es también el título del último capítulo de La psicología del inconsciente, una de las obras más conocidas de Carl Jung. Enseguida se ve la influencia de Orozco en las obras de estos años de Pollock. Pollock además también fue determinante en todos esos años su contacto con todo el idioma ideográfico desarrollado por Picasso en sus estudios del Guernica de 1937. Hay que decir que el Guernica, justo por aquellos años, llegaba a Nueva York en 1939 a bordo de un barco en el que se trasladó desde Francia, y el Guernica fue expuesto en la Valentine Gallery de Nueva York. Y a partir de esa exposición, el Guernica se convirtió en una de las obras que ha provocado más comentarios que ninguna otra obra de arte moderno expuesta en los Estados Unidos. De hecho, fue determinante y fue clave para muchos de los jóvenes artistas que entonces comenzaban su andadura. Pollock además conocía también la serie Los dos grabados de Sueño y mentira de Franco, los grabados que Picasso había realizado en 1937 también y que están muy relacionados con el Guernica. Poco tiempo después, en 1939, se inauguró una gran retrospectiva de Picasso, se denominaba 40 años de su arte en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y para él el visitar esta exposición, el conocer de primera mano la obra de Picasso, tuvo un impacto abrumador. La influencia tanto de Picasso como de la obra de Orozco está presente por igual, por ejemplo, en esta obra, Nacimiento, sobre la cual trabajó Pollock entre finales de los años 30 y comienzos de los 40. No hay más que ver algunos de los rostros. He señalado, pues, aunque todos lo conocemos, el Guernica, pero los rostros de las mujeres dolientes, esas
muecas, esas que parecen prácticamente como máscaras. Aquí, claro, no podemos dejar de aludir a esa influencia determinante que tiene también para el propio Picasso el conocimiento del arte primitivo. Si bien Pollock miraba sobre sus propias raíces, que estaban en los indios norteamericanos, por ejemplo, todos sabemos, es por todos conocido, que Picasso volvió la vista sobre la cultura africana y de Oceanía, esas obras de arte africano y de otras culturas que había podido ver en el Museo de Trocadero a comienzos del siglo XX, que fueron tan determinantes a la hora de crear el cubismo, las señoritas de Avignon, etc. Así que esa apariencia de esos rostros patéticos a la manera de máscaras que aparecen en el Guernica también aparecen en esta obra de Pollock. Coincidiendo con estos años, Pollock comenzó a prestar atención al arte de los indios norteamericanos. Esto se manifiesta más abiertamente en sus telas de 1942 y de los años inmediatamente posteriores. Son, por un lado, las obras de mayores dimensiones que había producido Pollock hasta ese momento. Se sabe que Pollock poseía textos sobre antropología norteamericana y sobre estudios etnográficos regionales, y que además se había visto influido por las fotografías y los diagramas que había podido ver en la Hay Foundation de Nueva York, que es el Museo de Arte de los Indios Norteamericanos, y que además es la institución que conserva la mejor colección del mundo sobre arte indio de la Columbia Británica, de Alaska, arte indígena norteamericano y arte precolombino. Y también creemos con toda seguridad que Pollock debió de visitar esta gran exposición denominada Arte Indio en los Estados Unidos, organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1941. Esta exposición, esta muestra, provocó la aceptación popular de los artefactos, de las obras de arte producidas por los indios norteamericanos, más como arte que como objetos puramente etnológicos. Gracias a esta exposición se comienza a conocer mucho mejor esta producción y no a verla simplemente como un objeto de estudio, sino también como una manera de expresarse y como arte por sí mismo. El propio Graham, John Graham, del que habíamos hablado, también avivó el interés de Pollock por esas nociones surrealistas del automatismo psíquico y del culto por el trazo espontáneo. Y es que hay que decir que, aprovechando esta gran exposición, son muy bonitas las fotografías con ese gran obelisco de madera que había en las entradas, esa obra tan impresionante, pero es que coincidiendo con esta exposición se organizó en marzo de 1941 una sesión en el propio museo. Bueno, hay que decir que esta exposición tuvo una aceptación muy grande y que la propia Eleanor Roosevelt asistió a la inauguración, etcétera, etcétera. Debió de tener mucho éxito, ¿no? Pues el 26 de marzo de 1941 se organizó una sesión en la que una serie de indios navajos estuvieron pintando con arena. Era una arena que contenían no sé si se verá mejor en la siguiente imagen. Ellos tenían unos cestitos donde tenían la arena de colores y iban realizando una serie de dibujos. Este método de pintar se relaciona también con esa idea del dripping y la manera de trabajar, la veremos ahora, del propio Jackson Pollock. Es esa idea de un trazo espontáneo, libre y fluido. En esta obra, La mujer de la luna corta el círculo. Bueno, los títulos de las obras de esta época son sencillamente maravillosos, muy poéticos también. Esta es una de las obras que demuestra más abiertamente esa deuda que tiene Pollock con el arte indio norteamericano y con la idea del mito y del ritual. A continuación les reproduzco, y aparece aquí también en la imagen, un párrafo del Tratado sobre la pintura navajo con arena, que es muy probable que Pollock no hubiera leído, pero que vemos que se identifica muy claramente con sus referencias y desde luego se puede aplicar también
algunas de sus obras. El rojo, el color de la carne y de la sangre, que significa, por tanto, abundancia de carne y de vida, es también el color del peligro, de la guerra y de la brujería. Siendo en consecuencia peligroso, también puede proteger del peligro. Para atraer el bien, el rojo se ubica en la parte exterior del cuerpo rojo y azul de los guardianes del arco iris y hacia el exterior de otros motivos que lo contienen. El caso es que durante 1943 la obra de Pollock logró progresivamente un alcance más amplio y se volvió más densamente rica en imágenes. Su interés en el mito y en la cultura de las civilizaciones antiguas se volvió todavía mayor. Y él fue absorbiendo una multiplicidad de fuentes que van desde los antiguos asirios a los egipcios, los mayas, a diferentes obras de arte precolombino, incluso hasta llegar a las obras contemporáneas de los surrealistas. No hay que olvidar que muchos muchos artistas surrealistas estaban entonces trabajando en los Estados Unidos y por eso tenían un contacto más estrecho con el arte norteamericano. Esta obra, Macho y hembra en busca de un símbolo, le debe mucho no solamente al arte de los esquimales, al arte de los indios norteamericanos, sino también incluso hasta le podemos encontrar referencias con algunas obras de Miró de los años 20. Se sabe que Pollock pues visitaba museos, hojeaba publicaciones antropológicas, se sintió seguramente obsesionado por símbolos misteriosos del pasado que sentía que se dirigían a él. Esta obra, Guardianes del Secreto, es una de las obras más importantes de las que exhibe en su primera exposición individual que celebró en la archiconocida Galería Art of this Century de Peggy Guggenheim a finales de 1943. Evidentemente, un poquito la forma, la disposición de la obra tiene que ver con muchos bajorrelieves ceremoniales y conmemorativos hallados en diferentes civilizaciones del mundo entero. O sea, esta composición, pues por ejemplo, se parece mucho al relieve maya de Piedras Negras de Guatemala, que se sabe que se ha exhibido en el Museo de Arte Moderno, o por ejemplo con este diagrama de un relieve egipcio de Osiris en el ataúd de cedro, que curiosamente ilustraba también una edición de Símbolos de Transformación de Carl Jung. El caso es que son referencias muy claras en esa obra, esa manera de enmarcar, digamos, la escena. Pollock progresivamente trata de pintar desde el inconsciente. Su técnica va poco a poco convirtiéndose en más audaz, más heterodoxa, y lo que hace muchas veces es complicar su imaginería hasta tal punto, o sea, todas esas referencias le dan tantas ideas que a veces se ve incluso forzado a suprimir algunas partes en favor de lograr una mayor claridad y una elocuencia en la pintura. Hay las áreas azules y grises de la obra, se sabe que luego se simplificaron un poco y al principio estaban mucho más adornada y luego el propio Pollock simplificó, digamos, la imagen. Esta obra, Parsifal, es un cuadro ligeramente posterior. Todavía aparece la idea de la presencia de figuras, de guardianes o centinelas que se sitúan en parejas, y hay como una parte, lo que antes era un rectángulo central en la obra anterior, ahora está reemplazado por una figura recostada. El caso es que toda la superficie del cuadro está recubierta con pinceladas muy enérgicas y muy físicas.
Hay que decir que además de toda esa influencia que podía tener de todo el arte de los indios norteamericanos, etcétera, etcétera, no podemos olvidar esa referencia que decíamos antes de esos pintores surrealistas que se habían establecido en Estados Unidos y de ese nexo que tiene también con el surrealismo. Por ejemplo, André Masson también será una referencia para el propio Pollock. Sabemos que Pollock le conoció en 1943 y ese mismo año, 1943, John Garaham había organizado una exposición uniendo a grandes nombres del arte francés con jóvenes talentos estadounidenses, incluido el propio Pollock. También, por ejemplo, Joan Miró, que podemos decir de él que era el artista europeo más admirado por Pollock después de Picasso. Miró tuvo una gran exposición en 1941, una gran retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que sabemos que impresionó enormemente a Pollock. El propio Miró había retrocedido también hasta la pintura prehistórica de las cavernas y aprendido cómo emplear los esquemas simbólicos y caligráficos del arte neolítico. Bueno, la obra que marca un poco un cambio en la trayectoria de Pollock es el gran mural, el archiconocido mural que encarga Peggy Guggenheim a Pollock para ponerlo en su casa de Manhattan. Es una obra que comienza a ejecutarse a finales de 1943 y probablemente termina en 1944. Pollock trabaja de una manera concentrada y de acuerdo a como una técnica como semiautomática, cubriendo la obra con grandes trazos. Todavía sí que hay mucha carencia de lo figurativo. Sí que todavía podemos ver la presencia de algunos elementos que nos recuerdan a la figura humana. Es muy bonita la fotografía de Peggy Guggenheim y Jackson Pollock frente a la obra. Pero siguen estando presentes las referencias a Orozco y a los murales de Orozco, especialmente a la Rebelión del Hombre de 1936, que es una obra que realizó Orozco para el Teatro de la Universidad de Guadalajara. Esa presencia de esas figuras, de esas líneas ondulantes, tienen mucho que ver con el gran mural de Pollock. El caso es que esas figuras que todavía siguen apareciendo, todavía no es una abstracción total, sino que aparecen estas figuras que se definen además a la manera de una caligrafía. Es una pintura que mide, lo puse en la diapositiva anterior, 2,47 metros por 6 metros de largo. Y su escala resulta fundamental para el desarrollo de la abstracción estadounidense de finales de las décadas de los 40 y de los 50. Se sabe que Pollock la realizó en un estudio en un estudio muy pequeño. De hecho, tuvo que eliminar un tabique que dividía 2 habitaciones para poder acomodar la obra en el interior. Y de hecho Pollock la concibió para que fuera vista de cerca en casa de Peggy Guggenheim. Se trata de esta manera en cierta manera, de un arte ambiental, una pintura a gran escala que está pensada para ver desde un primer plano. Cuando observamos el cuadro podemos fácilmente imaginarnos al propio Pollock enfrentándose a cada uno de los elementos rítmicos, acercándose y alejándose de la superficie pintada. El observador experimenta un poquito una sensación del acto físico de pintar. Cuando uno se acerca puede ver el material, las marcas que se van produciendo en la superficie de la obra. Bueno, el caso es que Pollock está un poco buscando esa manera como casi automática de pintar. Hay que decir que algo que también le debió de marcar fue el hecho de que en 1943 Pollock trabajó durante
un breve tiempo como guarda en el Museo de Arte No Objetivo de Nueva York. Posteriormente, ese es el germen de lo que sería después el Museo Guggenheim, y que tenía una importante colección de obras de Kandinsky. Así que, bueno, gracias a este trabajo, siendo uno guarda, cuando uno pasa un montón de horas delante de las obras de arte, pues hay que pensar que Pollock tuvo la ocasión de observar de una manera muy detenida las obras de Kandinsky. En las obras que vemos aquí, la de la izquierda, Gótico, de 1944, es una obra ya de una considerable escala y que todavía tiene alguna referencia figurativa. Parece una composición de 3 figuras. Sí que hay que decir que las obras todavía de entre 1944 a 1946 tienen ciertos elementos figurativos que pueden ser reconocibles, incluso hasta sus propios títulos, que necesariamente el propio Pollock pensaba una vez concluía las obras, tienen que ver un poco con esa idea de encontrar, o sea, esos títulos tienen que ver con lo que está representado en la obra. Bueno, posteriormente se irá desarrollando el estilo de Pollock, conocido como all-over painting, que es la pintura que cubre el lienzo por igual. Esta segunda obra que vemos en la diapositiva, Ojos en el calor, de 1946, por ejemplo, está realizada a base de densas capas de pintura aplicadas con pinceladas breves y rítmicas. Es una de las primeras obras en las que vemos que Pollock va dejando gotear la pintura sobre el lienzo. Pero siempre dejando un poco de margen a lo que es el inconsciente, a lo que es el automatismo, etcétera, etcétera. Bueno, en 1947 es el año en el que Pollock desarrolla completamente su técnica del dripping o del pouring, verter o hacer gotear pintura sobre el lienzo. En estos, más o menos por esos años, él describe un poco esa manera de trabajar y dice: mi pintura no proviene del caballete. Apenas tenso la tela antes de pintar. Prefiero clavarla sin tensar con chinchetas contra la pared o sobre el suelo. Estoy más cómodo sobre el suelo. Me siento más cerca, más parte de la pintura, porque así puedo dar vueltas alrededor del lienzo, trabajar sobre sus 4 lados y estar literalmente dentro de la pintura. Cuando estoy dentro de la pintura no soy consciente de lo que hago. Solo después, cuando me familiarizo con ella, me doy cuenta de lo que he hecho. No tengo miedo de producir cambios, destruir la imagen, etcétera, porque la pintura tiene una vida que le es propia. Trato de dejar que se manifieste. El resultado es confuso solo cuando pierdo contacto con la pintura. Si no, es pura armonía. Un fácil dar y recibir, y la pintura sale bien. Es fácil volver nuestra vista atrás cuando estábamos viendo esos indios navajos que iban pintando con la arena, digamos, de colores. Pues es esa misma idea del propio Pollock enfrentándose a la obra, derramando pintura sobre ella en una especie de estado febril de trabajo y de concentración. Hay una idea un poco casi mística del acto de pintar, que el propio Pollock lo considera como un acto mágico o ritual. Es esa idea que aparece tan destacada en la exposición aquí en el Thyssen de lo chamánico, el artista como un chamán que protagoniza un acto mágico o ritual. El propio Kandinsky se había visto a sí mismo como un chamán y creía que su pintura y el arte en general tenía propiedades curativas. El propio Pollock llegó en un momento determinado a entender su pintura como salvación. Es muy significativo que gran parte de los primeros cuadros que realiza mediante esta técnica de dripping, de goteo de pintura, sean en formato vertical y a escala humana. Normalmente miden aproximadamente entre 1,90, aproximadamente 1,90, 2 metros, una cosa así. En estas
pinturas se puede sentir cómo Pollock se mide o se identifica visceralmente con la superficie pictórica. El lienzo es como si lo enfrentara con su propia presencia, como si lo hablara un poco de tú a tú. Bueno, en esta obra, 5 brazas completas, se piensa que puede haber sido una composición inicial de 2 figuras, pero vemos cómo esas figuras desaparecen dentro, han sido enterradas, ahogadas por densas marañas de pintura que fluyen de un lado a otro, cruzándose y enredándose sobre el soporte pictórico. La obra fue realizada al óleo, aunque la superficie también incorpora materiales poco ortodoxos para lo que es la pintura. Incorpora botones, llaves, peines, cigarrillos, rastros de lo que es la existencia humana, de una vida vivida a través del arte. Lo que iremos viendo es cómo, a medida que avanza su obra, sus métodos de trabajo, los métodos de trabajo de Pollock, parecen hacerse cada vez más lentos y deliberados. Sus gestos, sus marcas sobre el lienzo van siendo cada vez más conscientes, los acentos de las salpicaduras más refinados, más económicamente aplicados. El hecho de trabajar sobre el suelo le permitía, evidentemente, controlar mejor la aplicación de la pintura líquida sobre el lienzo. En octubre de 1945, Pollock se casa con la artista Lee Kastner y la pareja compra 2 hectáreas de tierra en una granja abandonada con granero a unos 11 kilómetros de East Hampton, en Long Island. Entonces dejan Nueva York, se dedican a acondicionar el granero, que lo vemos aquí, les vemos aquí en una imagen, y el caso es que todo esto coincide. El granero era pequeño, tenía un techo inclinado y sus paredes no eran especialmente altas. Pero esto coincide con un momento en la trayectoria de Pollock en la que empieza a afirmarse la expansión lateral y horizontal de sus formatos. Ya no son esos formatos verticales tan a escala humana, sino que comienza a trabajar con otros formatos. Lo que estamos viendo aquí es el suelo del taller, del estudio de Pollock, que a mí me parece una imagen fantástica, la de la izquierda, para conocer un poco esa manera de trabajar, ese suelo sobre el que sitúa el lienzo y sobre el que él rota y se mueve alrededor del lienzo a medida que va trabajando, y las fotografías fantásticas de él en el momento en el que está trabajando. Hay unas fotografías que se publicaron en la revista Life, por ejemplo. En fin, es muy bonito poder ver cómo va trabajando. Por otra parte, el propio Pollock era consciente de los márgenes del lienzo. Se sabía que él definía los límites de sus composiciones con cinta adhesiva, cuando trabajaba sobre el suelo. Él se movía cuidadosamente calculando los chorros de pintura que rebasaban y regresaban a los límites del cuadro, dando como una sensación de que estamos ante un flujo constante de pintura derramándose sobre la obra. El resto de las pinturas de esta época, a partir de 1947, en los años 50, la que tienen a la izquierda es de las colecciones del Museo Thyssen, está en la exposición, y lamentablemente, por mucho que he tratado de escanearla, lo que no se ve es una de las cosas más bonitas que tiene la obra, y es que la superficie, el propio artista aplica arena, una arena con un cierto brillo, entonces está también muy bien elegida para explicar ese nexo de unión que tiene el propio Pollock con el arte de los indios navajos. Entonces, cuando vayan a ver ustedes la exposición, verán esa superficie, esa arena que parece brillar y que le da esa apariencia tan bonita a la superficie de la obra, junto con las imágenes de los propios indios pintando con arena. Ahí es donde se ve claramente ese nexo de unión. Entonces es una pintura que está también llena de metáforas. Es la idea del poder, del flujo, de la fuerza y la energía de la naturaleza y del cuerpo humano en relación con ella.
Hay momentos en los que esas intrincadas, esas madejas de pintura, esos hilos, se coagulan, se solidifican como si fueran casi músculos. La obra de la derecha, Blue Poles, palos azules, 1952, es un hito en la historia de la abstracción y representa un poco también el apogeo de ese estilo del dripping de Pollock. Tiene, digamos, una gran grandeza. Bueno, es que son obras que lo difícil es verlas aquí en una fotografía. Porque precisamente cuando uno ve ese enmarañado, esa pintura derramada, es viéndolas en directo, en esta imagen tan pequeña, pues claro, es muy difícil irlo viendo. Todo esto lo que vemos es que a partir de 1953 la producción de Pollock va declinando y de hecho, por ejemplo, en 1954 prácticamente no produce nada. Hay un momento en el que debido también a su problema de alcoholismo, etcétera, pues su obra parece que se queda, digamos, un poquito más estancada. Pero es muy bonita esa idea pues eso, de conexión, digamos, con esas raíces más primitivas. El resto de los artistas de los que vamos a hablar hoy, o en esta conferencia más corta, no están representados en la exposición aquí en el Thyssen, pero podían haberlo estado perfectamente. Supongo que también porque el comisario habrá tenido un determinado espacio que cubrir y tampoco uno puede llegar a todo, pero también comparten con el propio Pollock esas ideas de mirar hacia atrás, de búsqueda de referencias, de muchas referencias que se encuentran, por ejemplo, en elementos de la antigüedad, en las raíces propias. Esto ahora lo iremos viendo. Estos otros artistas de los que vamos a hablar, Barnett Newman, Mark Rothko, Clifford Steele, nacieron entre 1903 y 1905, eran por lo tanto más o menos 10 años mayores que Pollock. Los tres alcanzaron un vocabulario abstracto propio, coincidiendo aproximadamente con los años de eclosión de Pollock o inmediatamente después. En el caso de estos tres es muy significativo porque cuando encontraron su propio estilo ya hacía más de 30 años que se había reconocido la abstracción como lenguaje pictórico. En 1933 se había inaugurado el Museo de Arte Vivo, The Museum of Living Art, con una exposición titulada La evolución del arte abstracto. Y en 1936 Alfred Barr había organizado la legendaria muestra de cubismo y arte abstracto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ese mismo año se había fundado la Asociación de Artistas Abstractos de los Estados Unidos. Y todo eso coincidió además con la llegada de Mondrian a Nueva York en 1940. El caso es que estos tres artistas, como Pollock, estaban convencidos de que el arte abstracto era capaz de transmitir verdades pictóricas desconocidas y profundas. Y veremos ahora cómo, de dónde van a venir esas influencias en ese camino que tienen estos artistas hacia la abstracción. En el caso de Rothko, que es el primero que vamos a hablar, se conocen bastante bien la manera, ese paso que hizo Rothko desde la figuración hasta la abstracción, en parte porque él reconoció abiertamente sus referencias. En una serie de cuadros de hacia 1936-1938, que es una serie de cuadros inspirados en el metro, en el subway, en esta serie de obras, como la que vemos a la izquierda, se transmite el clima de los años de la depresión en los Estados Unidos. Son cuadros melancólicos donde las figuras parecen espectros y no establecen contacto entre sí. Es una composición claramente regida por líneas verticales y horizontales que al cruzarse forman una especie de cuadrícula que encierra celdas espaciales. Es como esa bajada de las escaleras hacia el metro es un poco, representa también lo que podría ser un descenso hacia un mundo infernal y subterráneo.
¿eh? El caso es que, aunque ninguno de estos tres artistas, ni Newman, ni Rothko, ni Steele, fueron considerados como grandes teóricos del arte, de la manera que lo fueron a lo mejor Mondrian, Malevich o Kandinsky, el caso es que ellos tres eran mucho más cultos que Pollock y se expresaban bastante mejor. En la década de 1940, Rothko escribió de manera reveladora sobre los procesos del nuevo arte, y es significativo que una vez que alcanzó un lenguaje visual propio, él justo en ese momento cesó de expresarse por escrito. Digamos que mientras está en esa búsqueda de un estilo propio, está todavía pues divagando, escribiendo, y quizás cuando alcanza ese culmen, ese estilo propio, es cuando deja de escribir. ¿Será una coincidencia o bueno, no sé lo que será? El caso es que en los pocos escritos que vamos a hacer referencia respecto a estos artistas, es una carta publicada por el New York Times el 13 de junio de 1943. La carta estaba firmada por el propio Rothko y por su amigo Adolf Gottlieb. Es una respuesta a un crítico de arte que se había manifestado su desconcierto ante la obra de ambos pintores. De hecho, fue el propio Rothko el que escribió la carta originalmente, pero luego Gottlieb, con ayuda de Barnett Newman, la modificó. Gottlieb era amigo íntimo de Rothko y una de las figuras más influyentes de la escena artística neoyorquina. Poseía una mente rigurosa y objetiva, y comprendió que el surrealismo y la abstracción marcaban el camino, pero que ninguno de esos movimientos podía satisfacer totalmente sus necesidades y expectativas artísticas de aquel momento. En la carta se desarrollan 5 puntos que bueno, merece la pena citar íntegramente, aunque los 2 primeros son bastante simplistas. Entonces, el primer punto decía: para nosotros el arte es una aventura a un mundo desconocido, que solo puede ser explorado por aquellos dispuestos a arriesgarse. El punto número 2 decía: ese mundo de la imaginación es libre como el viento y se opone violentamente a la razón. Punto número 3 decía: es nuestra función como artistas hacer que el espectador vea a nuestro modo y no al suyo. Y esto resulta asombroso porque ninguno de los pioneros de la abstracción europea había planteado tan agresivamente esta sugerencia. El cuarto punto decía: favorecemos la expresión sencilla del pensamiento complejo. Estamos a favor de las grandes dimensiones porque tienen el impacto de lo inequívoco. Estamos a favor de las formas planas porque destruyen la ilusión y revelan verdad. Y el último punto decía: entre los pintores la noción de que no importa lo que uno pinte con tal de que esté bien pintado está ampliamente aceptada. Esa es la esencia del academicismo. No existe el concepto de buena pintura sobre nada. Afirmamos que el tema es crucial y que solo son válidos los temas trágicos e intemporales. Por eso profesamos nuestro parentesco espiritual con el arte primitivo y arcaico. Bueno, a la luz de todas estas afirmaciones, si nos fijamos en esta obra de Mark Rothko, Augurios del Águila, de 1942, podemos ver cómo es una de las obras mitológicas de Rothko más reveladoras. Es verdad que, claro, este periodo de la obra de Rothko todos conocemos sus campos de color. Este es un periodo, digamos, más desconocido en toda su producción, pero que nos ayuda a entender a dónde va a llegar después. Se sabe que cuando estudiaba en la escuela preparatoria, Rothko había leído a los griegos y desarrollado especial admiración por Herodoto. Según cuenta el artista, esta pintura fue inspirada por la Orestiada, la trilogía de Esquilo. No obstante, el propio Rothko señaló que el cuadro no ilustra ningún incidente del drama en particular, sino que se ocupa del espíritu del mito, que es genérico a todos los mitos en todas las épocas. Entonces vemos cómo en la parte superior están las cabezas que se refieren a las máscaras de la tragedia griega. Yo no sé si soy capaz. Esta parte de aquí. Debajo de ellas, las que asemejan cabezas de pájaros, tan a menudo presentes en las pinturas surrealistas de las décadas de los 20 y los 30, aquí están embutidas en lo que parecen ser alas, probablemente derivadas de los relieves mesopotámicos.
Más abajo hay formas fálicas que también poseen connotaciones arquitectónicas. El profundo y duradero interés de Rothko por la arquitectura del pasado fue uno de los factores que los separaron tajantemente de sus colegas, incluso de los más próximos. Y vemos como en la parte inferior hay como una especie de maraña de pies que se ha relacionado un poco con su filiación a las fuentes surrealistas. Bueno, la verdadera importancia de esta obra es que nos pone directamente en contacto con la que fue, sin ninguna duda, la referencia intelectual más importante y persistente en Rothko. En la década de los 30, había descubierto el origen de la tragedia de Nietzsche. A lo largo de su vida retornó a la obra regularmente y al final de su vida consideró escribir un ensayo sobre su deuda con este gran pensador. Este primer tratado de Nietzsche sería de importancia fundamental para Rothko. El origen de la tragedia se centra en el arte griego. De hecho, su título alternativo es Helenismo y pesimismo. Y en este libro Nietzsche sugiere que los griegos, que sentían tan agudamente su indefensión frente a las fuerzas de la naturaleza, de la historia y de la destrucción, habían logrado sobrevivir a través de la sublimación del arte. Las visitas de Rothko a las salas dedicadas al arte grecorromano y de Oriente Próximo del Metropolitan Museum de Nueva York eran la fuente de inspiración. Y gracias a estas visitas podía absorber algo de ese espíritu de los griegos. Sin embargo, existía sufrimiento en su alegría, un sufrimiento que Nietzsche habría entendido. Bueno. Rothko, al mismo tiempo, comienza a observar más atentamente el arte surrealista y a identificarse no solo con sus manifestaciones pictóricas externas, sino también con el viaje interior que alentaba el carácter psicoanalítico del surrealismo. Vemos cómo, por ejemplo, en esta obra, Lento remolino en la orilla del mar, dos figuras híbridas, macho y hembra, se traducen en formas que había preconizado sobre todo Miró, formas que tienen mucho que ver con la obra de Miró y que posteriormente se habían convertido en digamos, formas muy comunes en el lenguaje surrealista. Son figuras que no se enfrentan entre sí, sino que miran directamente al espectador. El espacio entre ellas y a su alrededor se activa mediante marcas totémicas que recuerdan a Miró también. Las figuras y el espacio parecen compartir la misma sustancia acuosa, es como si estuvieran metidas dentro de una misma, digamos, sustancia. En esta otra obra, en Torment, Sepultura, de 1946, por ejemplo, nos recuerda también a la admiración que Rothko profesaba por Paul Klee, maestro de la miniatura, y que tiene tanto que ver con esta obra. También nos recuerda un poco a los paisajes arqueologizantes y estratificados de Max Ernst, que produjo a mediados de la década de 1930. Mientras los cuadros de Ernst parecen extravagantes escenas lunares, las obras de Rothko, a pesar de su fragilidad, podían hablar de la condición humana, de la resistencia a las fuerzas imponderables. Rothko participó en una exposición titulada El cuadro ideográfico que organizó Barnett Newman y fue inaugurada el 20 de enero de 1947. Parece ser que, bueno, entre las obras que expuso en esa exposición estaba Multiforms, que es esta que vemos aquí, en la que vemos cómo progresivamente la abstracción inunda sus composiciones, a pesar de que estas multiforms son mucho más grandes. Esta obra es mucho más grande que la mayoría de las obras que había realizado hasta entonces. Bueno, Clifford Steele había nacido en Dakota del Norte y había crecido en Canadá y en la costa oeste de los
Estados Unidos. Había realizado su primer viaje a Nueva York en 1925 y se matriculó en esta Liga de Estudiantes de Arte que abandonó, según él, al cabo de 45 minutos. Tal comportamiento parece ser que era muy propio de Clifford Steele. Él regresó al oeste, pasó gran parte de la década de 1940 en California, volvió a visitar Nueva York en varias ocasiones. Y bueno, a pesar de que a principios de los años 40 Nueva York había eclipsado a París como capital mundial de la vanguardia, es importante que tanto Pollock, del que hemos hablado antes, como Steele habían crecido en otros lugares que también les habían marcado. En esta obra, titulada Hombre caminando a grandes pasos, Strutting Man, posteriormente el propio Steele luego volvió a renombrar muchas de sus obras. Además, muchas están nombradas con la propia fecha y un código de letras. A veces es muy difícil localizarlas. Este cuadro, realizado entre el año 34 y 35, el propio artista lo describió como una obra situada al borde de lo trágico. Lo trágico, esta palabra trágico al referirse a esta obra evoca una vez más la figura de Nietzsche, cuya influencia fue tan importante para Steele como para Rothko. Steele parece que sintió una mayor inclinación por los trabajos posteriores del filósofo de Nietzsche, más sombríos, más apocalípticos. Y son los que tienen un poquito que ver con este tipo de obras. En las primeras obras de Steele resuena en la mente una nota de Nietzsche de 1888 en la que decía: la verdad es fea, poseemos el arte para no morirnos de ella. El caso es que sí que vemos esa referencia, ese volver la mirada hacia atrás, hacia un arte más primitivo, por ejemplo. Bueno, aquí en esta obra, 1937-38A, ya he dicho que los títulos de las obras de Steele son muy particulares, nos traen a la mente, por ejemplo, esta mujer sentada en un sillón rojo de Picasso, aunque las semejanzas pueden ser muy fortuitas y Steele pudiera haber conocido el cuadro de Picasso solo a través de reproducciones. Sin embargo, las referencias son importantes. El artista Steele poco a poco se acercó a sus fuentes con un espíritu muy agresivo y buscó conscientemente eliminar toda lealtad hacia ellas y hacia todo lo que era la tradición del arte europeo. Pero sí que es verdad que hay una serie de obras en los años 30 en las que se evidencia muy claramente que Steele había estado estudiando el arte indio norteamericano. Por ejemplo, aparecen en la primera de ellas, de la izquierda, la número 2, una figura de pie realizada con delgados y oscilantes contornos blancos. Hay una serie de partes del cuerpo que parecen estar encajadas unas en otras. Y una gran mano que parece sujetar un objeto sin identificar. En la obra del centro aparece una estela como en tonos oscuros y terrosos. Se sabe que Steele había estudiado y se había interesado también por todo lo que era toda la cultura, todo el arte de los indios norteamericanos. Incluso en la obra de la derecha, sin título, aparece representado lo que es el bastón de un chamán a la derecha, situado junto a una figura central enigmática, casi seguramente de origen chamánico. Una de las figuras o de las obras más destacadas de este momento es este autorretrato que realiza en 1946. Y ya hemos dicho cómo también los surrealistas seguían siendo
un poco una referencia para todos estos artistas de este momento. Clifford Steele había celebrado en 1946 una exposición individual en la galería de Peggy Guggenheim, a la que hemos aludido antes, Art of this Century, y en esta muestra expuso esta obra, Autorretrato, que debe mucho a un grupo de pinturas realizadas por Max Ernst en 1927. Especialmente a una de ellas, a el beso que estuvo colgada durante algún tiempo detrás del escritorio de Peggy Guggenheim, en la parte de la galería en la que albergaba la mayor parte de su colección permanente. Si comparamos un poco estas dos obras, estas líneas verticales irregulares y blancas que atravesan la tela de Steele, tiene mucho que ver con esta línea también que traza las figuras de Max Ernst. Se sabe que además tuvo un gran influjo de Max Ernst. Pero también, como no podía ser de otra manera, Steele volvió su mirada también sobre las obras de Miró, un artista especialmente más sutil y experimental que Ernst. Entonces se sabe que a Clifford Steele le atraían sobre todo las obras de Miró, más depresivas, negras y nocturnas de la década de 1920, como por ejemplo este perro ladrando a la luna. En la obra de Steele aparece una figura humanoide sobre una superficie blanca. Esta especie de figura de aquí. Y bueno, hay referencias a lo que podría ser también un bastón chamánico. Bueno, el último de los artistas a los que nos vamos a referir es Barnett Newman, que era mucho más conocido como escritor y crítico también. Esto explica, al menos parcialmente, que fuera el último de ellos en ganar reconocimiento como pintor. Newman era un personaje enormemente carismático, enormemente... bueno, producía un gran número de textos, de escritos que resultan muy estimulantes, a pesar de que tenía un cierto tono mesiánico, pero son realmente interesantes. Uno de los más reveladores ensayos fue el que publicó la reseña que publicó sobre esta exposición titulada Arte de los Mares del Sur, realizada en el Museo de Arte Moderno en 1946. Newman percibió con claridad por qué los surrealistas habían sido tan partidarios de este tipo de arte más primitivo. Con genuina perspicacia, Newman escribió en su crítica y dijo: en lugar de crear un mundo mágico, los surrealistas solo lograron ilustrarlo. Newman propone un arte nuevo y visionario en el cual, como en el arte primitivo, el artista tenga que creer en la magia de su acto. Insiste en el hecho deliberadamente ignorado, según él, por los surrealistas, de que lo que se denomina arte primitivo es frecuentemente abstracto y sugiere que todos sus productos son el resultado del terror ante diferentes fuerzas. Anota: el hombre moderno, que vive en el momento del mayor terror que haya conocido el mundo, es su propio terror. Y de la nueva pintura estadounidense dice: sus técnicas son las técnicas del arte abstracto moderno, pero sus raíces yacen en la misma mitología que motivaba a los artistas de los mares del sur. Así son más próximos a ellos que a los surrealistas tradicionales. Bueno. El intento de Newman de introducir un nuevo modo de contemplar el arte primitivo le llevó a escribir un ensayo titulado El primer hombre fue un artista, que se publicó en 1947. En él, Newman insistía sobre la prioridad del acto estético sobre las consideraciones utilitarias, y afirmaba: el habla es una protesta
El habla es una protesta poética en vez de una exigencia de comunicación. El hombre original, al aullar sus consonantes, lo hacía a gritos de pasmo e ira contra su estado trágico, contra su conciencia de sí mismo y su propia impotencia ante el vacío. El hombre, antes de crear el hacha, construyó primero un ídolo de barro. La mano del hombre dibujó con un palo sobre el barro antes de aprender a arrojarlo. Bueno, no hay más que ver además la apariencia que tenía en las fotografías que le iban haciendo para ver que debía de ser todo un personaje. En su cuadro Momento genético de 1947, si lo analizamos desde cerca, se puede asociar un poco también esta obra con algunas de Ernst. De hecho, algunos elementos podían identificarse con troncos de árboles, pero esa forma que aparece a un lado, esa forma de la izquierda delgada y flexible, se divide en la base para formar un triángulo, y la forma de la derecha, más ancha, más sólida, produce una prolongación fálica que llega hasta su opuesto femenino. Bueno, el caso es que tiene mucho que ver con todo lo chamánico y con todo lo primitivo. Esa sensación de lo primitivo también aparece en la obra de la derecha, en Vacío pagano. Es muy significativo, además, que durante estos años Barnett Newman siguiera cursos tanto de botánica como de geología en Cornell University. Yo creo que todo tiene mucho que ver con estas obras. Además, en 1946, Newman se sabe que estaba utilizando técnicas de raspado o de frotado en la pintura, dando lugar a superficies rugosas o irregulares. Estas técnicas de grattage y frottage eran muy comunes entre los surrealistas. De hecho, cuando vayan a ver la exposición, en todo ese capítulo de la alquimia aparecen algunas obras. Aparece una obra magnífica de Max Ernst que habla de lo que es el grattage, de estas intervenciones en la pintura. Entonces, en la obra de la izquierda, de Command, la orden, por ejemplo, él emplea esta técnica de raspado en la parte de la izquierda, raspado de la pintura, y el frotado en la parte de la derecha. Son dos áreas como que contrastan. En la pintura de la derecha, The Beginning, también observamos que la delgada vertical o el rayo se convierte en el motivo dominante de su obra. Luego será un poco lo más característico, estas líneas que atraviesan las obras se convertirán en, digamos, lo más característico de su obra y de su producción. De lo más interesante que nos acaba dejando Barnett Newman, y con todo esto vamos a ir finalizando, es en uno de sus escritos hablan un poco, hace como una especie de resumen de esa búsqueda de esos artistas estadounidenses en busca de un estilo abstracto propio y esa búsqueda de referencias. Dice: los artistas estadounidenses de los que hablamos crean un mundo verdaderamente abstracto que puede discutirse solo en términos metafísicos. Esos artistas se sienten cómodos en el mundo de las ideas puras, en los significados de los conceptos abstractos, así como el pintor europeo se siente cómodo en el mundo de los objetos y de la materia cognoscitiva. Y así como el pintor europeo puede trascender sus objetos para construir un mundo espiritual, los estadounidenses trascienden su mundo abstracto para hacer que ese mundo sea real. Para decirlo en términos filosóficos, al europeo le preocupa la trascendencia de los objetos, al estadounidense la experiencia trascendental. Pero preparando esta conferencia, y no tiene nada que ver bueno, sí que tiene que ver un poquito con el objeto de esta. Yo creo que no solamente los estadounidenses son los que vuelven la vista atrás sobre sus propias raíces. Viendo, por ejemplo, toda esa idea de Pollock inspirado en las técnicas pictóricas de los indios norteamericanos,
se me ocurría volver la vista atrás, y no he traído una diapositiva, lástima, sobre las obras, por ejemplo, de Manolo Millares, el artista canario Manolo Millares. Si pensamos ese empleo de la arpillera, se dice que Millares lo aprendió de sus visitas a los museos a ver las momias guanches, las momias del pueblo guanche canario, esas momias que estaban envueltas en esas telas de arpillera. Es también esa búsqueda de esas referencias que luego llevan a la abstracción, y esa misma idea que podíamos haber visto en Polo con los indios norteamericanos la podríamos ver, por ejemplo, también en Millares. Bueno, nada más, lo dejamos por ahora. Gracias. No sé si habrá alguna pregunta o alguna cuestión, o como hemos tenido un día tan animado, ya estamos todos a lo mejor deseando. Estaba pensando que también hay algunas, claro, tienen obras de Rothko, lógicamente, y yo creo que hay algún Clifford Steele aquí sí, ¿no? en la colección, o sea que cuando visiten también la colección permanente, no están en la exposición de lo oculto en las colecciones Thyssen, pero sí que pueden visitar las obras de estos artistas. Claro, la colección de Thyssen es tan rica que en fin, no da para todo. Bueno, yo de todas maneras, si no hay ninguna pregunta ahora, como voy a estar los 3 días aquí, si luego se nos ocurre algo, pues fantástico. Pues yo creo que nada más, pues damos por terminada la sesión. Mañana comenzamos también por la mañana, a las 10 de la mañana. No sé si Ángeles tiene algún aviso que hacer. Abriremos como hoy antes de las 10. Es importante que cuando entréis al museo digáis que venía al curso para que os dejen pasar. Hoy hemos abierto a las 9:15, así 9:20. Yo creo que si abrimos a las 9:30 está bien, ¿no? Que hemos empezado hoy como con mucha antelación, pero ya que sabemos dónde estamos, el tema de la firma y todo eso, yo creo que abriremos a las 9:30. ¿Vale? Y empezaremos puntuales a las 10. Vale, gracias. Gracias.